Durante la boda de mi hijo, la novia de pronto me susurró entre dientes: «Lárgate de aquí y no regreses. No eres bienvenida». Yo simplemente sonreí y le respondí: «De acuerdo, pero no me iré solo». Su sonrisa altiva se desvaneció en el instante en que vio quién venía conmigo. Perdió el control. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Estaba dibujando los patrones de drenaje para la esquina sureste cuando sonó el timbre. Las tardes de marzo en Portland solían significar tranquilidad. La jubilación finalmente me ofrecía lo que 40 años de plazos y entregas nunca me dieron: tiempo para pensar. Tiempo para sembrar jardines en lugar de edificios. El timbre sonó otra vez, insistente. Rufus estaba en mi porche, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. A su lado había una mujer que nunca había visto, con la mano apoyada en su brazo con una naturalidad ensayada. «Papá, estamos comprometidos», dijo mi hijo antes de que pudiera invitarlos a pasar. «Quería que la conocieras de inmediato». La expresión «de inmediato» fue lo primero que me llamó la atención. Sin llamada previa, sin presentación gradual, solo esta aparición repentina, como si estuviera mostrando un auto que acababa de comprar por impulso. «Pasen», logré decir, haciéndome a un lado. «Esto sí que es inesperado». Lo sé. Rufus prácticamente vibraba de nerviosismo mientras entraban. «Pero cuando lo sabes, ¿verdad?» La mujer extendió su mano. «Celeste Morgan. He oído tanto sobre usted, señor Boyd. Rufus dice que diseñó la mitad de los edificios más notables de Portland». Su apretón fue firme. «Seguro. La manicura, costosa. Uñas francesas recién hechas». «Notables es generoso», respondí. «Funcionales sería más exacto. Por favor, llámame Delbert». Ella sonrió y de inmediato comenzó a recorrer con la mirada mi vestíbulo, examinándolo como quien cataloga un inventario. Sus ojos se deslizaron por la moldura original, se detuvieron en la barandilla de nogal y calcularon dimensiones con una precisión casi profesional. «Esta artesanía es extraordinaria. Ya no se ve esta calidad». «Construida en 1923», dije, observando cómo absorbía la información como alguien que evalúa un bien antes de comprarlo. Nos trasladamos a la sala. Ofrecí café, que ambos aceptaron. Mientras lo preparaba en la cocina, pude oír a Celeste preguntarle a Rufus por los metros cuadrados, los límites de propiedad, los patrones de desarrollo del vecindario. Su voz tenía esa suavidad profesional que reconocí tras años de reuniones con contratistas, gente que mide el valor antes de apreciar la belleza. Regresé con la bandeja y dije: «Cuéntenme, ¿cómo se conocieron?» Rufus se lanzó a contar la historia con demasiado entusiasmo. Un evento de networking, una conexión laboral. Ella trabajaba como consultora para una firma de bienes raíces de lujo. Él daba una charla sobre desarrollo sustentable. Se miraron desde lados opuestos del salón. Muy cinematográfico. Celeste complementó la historia con precisión. Trabajo con clientes de alto patrimonio, principalmente en carteras inmobiliarias, estrategias de inversión y transiciones patrimoniales. Dijo alto patrimonio 3 veces en 5 minutos. Cuando conocí a Rufus, me impresionó su pasión por el desarrollo ético. «Tanta gente en nuestra industria solo persigue la ganancia», añadió. «¿Y tu familia?», pregunté. «¿Dónde están?». Ella desvió la mirada con suavidad. «De Seattle, originalmente, pero no éramos muy unidos. Prefiero mirar hacia adelante, no hacia atrás. Pero Rufus me ha contado historias maravillosas sobre usted. Arquitecto retirado, viudo, constructor de esta hermosa casa. Sin duda, él heredó su talento». El cumplido sonó ensayado. Bebí un sorbo de café y guardé silencio. «En realidad», intervino Rufus, sacando unos papeles de su bolso mensajero, Celeste sugirió algo que demuestra verdadera madurez: un acuerdo prenupcial por transparencia y protección mutua. Me entregó el documento como si fuera prueba de su virtud. Me puse las gafas con lentitud, ganando tiempo para procesar aquello.
El contrato era grueso, unas 20 páginas de lenguaje legal. Es bastante minucioso, dije. Lo redactó mi abogada, explicó Celeste. Creo en proteger a ambas partes. El matrimonio es una sociedad, pero las sociedades inteligentes tienen términos claros. ¿No cree, Delbert? Pasé las hojas con calma. Cláusula 7. Todos los bienes familiares adquiridos durante el matrimonio estarán sujetos a división equitativa. Bienes familiares, no conyugales. Familiares. Cláusula 12. Las herencias recibidas durante el matrimonio pasarán a considerarse bienes matrimoniales después de un año. ¿Rufus tuvo revisión legal independiente? Pregunté. Papá, es justo. Celeste nunca. Lo interrumpí con suavidad. Solo una práctica estándar, hijo. Cualquier contrato importante merece dos perspectivas. Rufus pareció herido. Celeste le tocó el brazo, desviando su atención con un gesto sutil. ¿Le gustaría ver el resto de la casa? Me preguntó. Me fascina la arquitectura de esta época. Recorrimos las habitaciones. Ella tomó fotografías de las molduras, supuestamente para inspirarse, pero sus ángulos capturaban más que los detalles decorativos. En el dormitorio principal se detuvo frente a la ventana que daba al jardín. Una casa tan grande para una sola persona, observó. ¿Ha pensado qué sucederá con ella eventualmente? La pregunta cayó con peso calculado. Eventualmente está muy lejos, respondí. Por supuesto, sonrió. Solo quise decir que la planificación patrimonial es crucial. Rufus mencionó que no ha actualizado su testamento recientemente. Ah, ¿sí? Mi tono se enfrió. Ese es un asunto privado entre padre e hijo. Ella retrocedió con elegancia profesional. Las familias deberían hablar de esas cosas abiertamente. Así se evitan malentendidos más tarde. Prefiero evitar los malentendidos ahora, respondí. De vuelta abajo, Rufus miró su reloj. Deberíamos irnos. Tenemos reserva a las 6. En la puerta, Celeste me abrazó con una calidez calculada. Cuidaré muy bien de él, susurró junto a mi hombro. Y me alegra tanto que vayamos a ser familia. El énfasis que dio a familia sonó posesivo. Cuando se marcharon, me quedé en el umbral sosteniendo el prenupcial. Pequeños detalles se acumulaban en mi mente como defectos estructurales durante una inspección. La pulsera de diamantes que llevaba, de al menos 3 quilates, valorada en más de 6 meses de salario de consultora, el bolso de diseñador, su conocimiento sobre leyes de herencia más allá del interés casual. Sus preguntas sobre mi testamento antes que sobre mis comidas o pasatiempos favoritos. Fui a mi estudio, extendí el contrato sobre el escritorio y empecé a hacer anotaciones. Rodeé la cláusula 12, subrayé la 7. En el margen escribí una sola palabra. ¿Por qué? Las semanas posteriores a su visita pasaron con una normalidad sofocante. Rufus llamaba con regularidad y cada conversación giraba en torno a los planes de boda, lugares, invitados, combinaciones de colores. Yo respondía con entusiasmo adecuado, hacía las preguntas correctas y representaba el papel del padre solidario. El acuerdo prenupcial seguía en el cajón de mi estudio. 2 veces Rufus me preguntó si lo había revisado bien. 2 veces evadí la respuesta. En realidad, lo había leído 17 veces. Cada lectura revelaba nuevas preocupaciones escondidas en el lenguaje legal. Pero las preocupaciones no eran pruebas, solo instintos. Y los instintos no convencen a los hijos cegados por el enamoramiento. A mediados de abril, un calor inusual llegó a la ciudad. Mi antiguo colega, Robert Chen, me llamó para almorzar en el centro. Quería consejos sobre su retiro, cómo pasar de la práctica activa a la consultoría. Acepté. El restaurante que eligió, Cascade Room, ocupaba un almacén renovado en el distrito Pearl. Llegué 15 minutos antes, costumbre adquirida tras décadas de reuniones con clientes. La anfitriona me ubicó en una mesa junto a la ventana. Buena luz natural. Revisé el menú, preguntándome si Robert llegaría tarde, como siempre,
cuando un movimiento al otro lado del salón captó mi atención. Levanté la vista y me quedé completamente inmóvil. Celeste estaba sentada en una mesa de la esquina, parcialmente oculta tras una columna decorativa. Frente a ella, un hombre con traje caro, de unos 40 años, cabello oscuro, porte seguro. Su lenguaje corporal gritaba intimidad. Ella se inclinaba hacia él, con la mano cubriendo la suya sobre la mesa. El pulgar de él acariciaba su muñeca con una familiaridad evidente. Mi primer impulso fue levantarme, marchar hacia allí y exigir una explicación. Mi mano ya estaba a medio camino de empujar la silla cuando 40 años de disciplina arquitectónica dominaron mi emoción. ¿Con qué la confrontaría? ¿Con el hecho de que almorzaba con alguien? Tendría una explicación lista, una reunión de trabajo, un viejo amigo, una coincidencia inocente. Necesitaba algo más que una sola observación. Necesitaba un patrón. Llamé al camarero. ¿Podría cambiarme a aquella mesa? Pregunté, señalando un lugar con una planta que me daría cierta cobertura y mejor luz para mis papeles de trabajo. Desde mi nueva posición tenía una línea de visión clara. Ellos no podían verme. Saqué el teléfono, fingí revisar mensajes y activé la cámara. A través del follaje, los fotografié. Durante 20 minutos observé con la misma atención al detalle que antes aplicaba a revisar planos arquitectónicos. Registré cada gesto, los dedos de ella recorriendo su antebrazo, la mano de él tocando brevemente su mejilla, la manera en que compartían un postre con un solo tenedor, riendo ante una broma privada. Cuando el camarero llevó la cuenta, el hombre pagó sin dudar. Una botella de vino costosa, varios platos a la vista en el recibo incluso desde mi distancia. Estaban cómodos, acostumbrados. Aquello no era una primera cita, ni una segunda reunión. Aquella no era una relación casual. Era una relación establecida. Cuando se preparaban para marcharse, ella lo besó en la mejilla y se quedó allí un instante, con los labios cerca de su oído. Él le susurró algo que la hizo reír. No fue la risa cortés que había usado en mi sala, sino una risa genuina, espontánea, sin máscaras. Salieron por separado, con cautela profesional, como si entendieran la necesidad de ocultar su vínculo. Esperé 5 minutos completos, pagué mi cuenta en efectivo y lo seguí hasta el estacionamiento. El hombre subió a un sedán negro Mercedes. Lo fotografié, capturando claramente la placa. 20 minutos después, Robert Chen llegó con sus habituales disculpas por el tráfico. Apenas registré nuestra conversación durante el almuerzo. Mi mente giraba sin descanso entre implicaciones, posibilidades y estrategias. Al terminar, conduje directamente a la oficina de Philippe Torres, un periodista al que conocía desde hacía 20 años gracias a los eventos de la Cámara de Comercio. «Philippe, necesito un favor», le dije. «Uno discreto». Él levantó la vista de su computadora. Discreto suele significar problemas. Solo información, aclaré. Una placa para asociar con un nombre. Philippe estudió mi expresión. ¿Problemas legales? ¿Familiares? Necesito saber quién es alguien antes de tomar decisiones. Philippe se recostó en su silla. ¿Recuerdas cuando necesité tu evaluación como arquitecto antes de comprar aquella casa en Turman? Encontraste esos problemas en los cimientos. Probablemente me ahorraste $50.000. Lo recuerdo. Entonces considéranos a mano, respondió con una sonrisa. Tomó el número de placa que había anotado. 30 minutos y 2 llamadas después, tenía la información. Daniel Kraus, agente inmobiliario de Premier Properties Northwest, especializado en propiedades de lujo, valor superior a 2 millones. Busqué a Daniel en Internet mientras aún estaba en la oficina de Philippe. Encontré su perfil profesional con fotografía. Era el mismo hombre del restaurante. Confirmado. Ahora necesitaba profundidad. Esa noche investigué detectives privados en Portland y seleccioné a Marcus Webb por su especialidad en casos de fraude financiero e infidelidad. Su oficina ocupaba una modesta suite en el centro. El propio Webb era un hombre poco llamativo, 40 y tantos años,
complexión promedio, rostro olvidable, perfecto para trabajos de vigilancia. Le expliqué la situación de manera concisa: la prometida de mi hijo, un acuerdo prenupcial sospechoso, un almuerzo íntimo con otro hombre. Necesitaba que investigara su pasado, especialmente su historial romántico y sus patrones financieros. Webb mencionó sus tarifas sin emoción: 150 por hora, más gastos. Lo que sea necesario, dije. Quiero un informe completo. Él hizo una sola pregunta: si encuentro lo que teme encontrar, ¿qué hará? Lo miré fijamente. Proteger a mi hijo. Asintió y aceptó el cheque del anticipo. 2 semanas, dijo. Seré minucioso. Aquellas 2 semanas se estiraron como 2 meses. Mantuve una fachada de normalidad con Rufus. Retomamos las cenas semanales. Las conversaciones sobre la boda continuaron. Celeste asistió a 2 de ellas, desempeñando su papel a la perfección: afectuosa con Rufus, respetuosa conmigo, interesada en los detalles de la ceremonia. Cada vez sonreía, ofrecía sugerencias y la observaba con una comprensión nueva. Era buena. Realmente buena. Si no la hubiera visto con Daniel, quizá habría creído su actuación. Pero la había visto, y ahora solo esperaba pruebas. Webb llamó el 2 de mayo. El informe está listo. Querrá privacidad cuando lo lea. Nos reunimos en su oficina. La carpeta que me entregó era gruesa, al menos 60 páginas. Me costó algo de trabajo, dijo Webb, pero el patrón es claro. Ya lo ha hecho antes. 2 veces. Abrí la carpeta y comencé a leer. Certificado de matrimonio del 2019, Celeste Morgan y James Whitfield, empresario de Portland. Demanda de divorcio del 2021. Acuerdo de $180,000 más un vehículo. Certificado de matrimonio del 2022, Celeste Morgan y Richard Brennan, empresario de Seattle. Demanda de divorcio del 2023. Acuerdo de $225,000 más transferencia de una propiedad. Las fotografías de vigilancia de las últimas 2 semanas mostraban a Celeste reuniéndose con Daniel Kraus 6 veces. Recibos de hotel. Facturas de restaurante. Llevaban involucrados al menos 8 meses, más tiempo del que ella llevaba saliendo con Rufus. Una nota escrita a mano por Webb en la última página decía: está mejorando su método cada vez. Cerré la carpeta y permanecí en silencio, asimilando el panorama completo. Mi hijo no estaba enamorado. Era un objetivo, una transacción cuidadosamente planeada antes incluso de conocerse. ¿Recomendación?, preguntó Webb. Muéstrele esto hoy mismo. Aún no, respondí despacio. Si me adelanto, ella lo convencerá de que estoy paranoico. Necesito el momento justo. Una estrategia completa. No espere demasiado, advirtió. La boda es en 4 meses, ¿verdad? Me puse de pie con la carpeta en la mano. No dejaré que ocurra. Puedes confiar en eso. Salí de la oficina de Webb con una carpeta que no pesaba nada y lo pesaba todo. El tráfico del centro de Portland pasaba borroso frente al parabrisas mientras conducía de regreso a casa. Mi mente ya no procesaba semáforos ni carriles. Operaba en piloto automático, mientras un solo pensamiento giraba en círculos: ¿cómo detener esto sin destruir mi relación con Rufus en el proceso? En casa, extendí el informe de Webb sobre la mesa del comedor. Certificados de matrimonio, decretos de divorcio, acuerdos financieros, fotografías de vigilancia. Cada documento era otro clavo en el ataúd de Celeste. Pero clavar esos clavos requería precisión. ¿Aproximarme a Rufus demasiado pronto? Ella lo convencería de que era celoso, controlador, incapaz de dejarlo crecer. ¿Esperar demasiado? Los mecanismos legales se activarían. El tiempo lo era todo. Necesitaba orientación experta, no solo hechos de un investigador, sino la estrategia de un abogado. A la mañana siguiente, busqué en línea abogados de familia en Portland y elegí a Patricia Reynolds tras leer que tenía 23 años de experiencia en disputas prenupciales y casos de fraude.
Su oficina ocupaba una casa victoriana restaurada en Nab Hill. Llamé a las 9 en punto y expliqué brevemente que necesitaba una consulta sobre un acuerdo prenupcial fraudulento. Tenía un espacio disponible a las 11. Reynolds resultó ser una mujer de rasgos marcados, unos 50 años y un modo directo que no toleraba pérdida de tiempo. Le presenté la situación de forma concisa y le mostré el informe de Webb. Ella revisó los documentos con intensidad profesional, haciendo notas con letra precisa. Después de 20 minutos levantó la vista. La Ley Uniforme de Acuerdos Prematrimoniales de Oregón permite anular contratos obtenidos mediante fraude, coacción o falta de divulgación. Su desafío será probar el fraude, demostrar que existió intención antes de la firma del contrato. Explicó la carga de la prueba, el patrón de comportamiento, la motivación financiera, la ocultación de hechos materiales. Los matrimonios previos ayudaban a establecer el patrón. Su relación con este tal Daniel demostraba engaño continuo. Pero, añadió, necesitaríamos testimonio de los exmaridos, víctimas dispuestas a declarar que ella había usado las mismas tácticas. Reynolds mencionó su tarifa de anticipo, $5,000 por una preparación completa del caso. Firmé el cheque de inmediato. Documente todo desde ahora, aconsejó. Grabe conversaciones si la ley de Oregón de consentimiento de una sola parte lo permite. Sí, lo permite cuando eres participante. Entonces obtenga el permiso de su hijo para grabar las charlas familiares sobre la boda. No le diga aún el motivo. Salí de allí con un mapa legal claro. Esa misma tarde regresé a la oficina de Webb. Necesito que localices a sus exmaridos, a los dos, le dije. Quiero saber si hablarán, si testificarán, si es necesario. Webb revisó sus notas. Kevin Morgan, primer esposo, vive en Seattle. Consultor tecnológico. Se divorció de ella hace 3 años. El segundo, James Pritchard, se mudó a San Francisco después del divorcio, hace 2 años. Difícil de localizar. Cambió de empleo, quizá también de nombre para escapar de la asociación con ella. Aprobé los gastos adicionales sin dudar. Cueste lo que cueste. Esos hombres son la clave para demostrar el patrón. Mi abogada dice que su testimonio podría invalidar el acuerdo prenupcial por completo. Webb aceptó el encargo con una advertencia. Algunas víctimas de divorcio no quieren revivir su trauma. Podrían negarse a participar. Entonces los convenceré, dije. Merecen saber que ella está repitiendo la historia. Esa noche Rufus llamó para invitarme a un brunch de fin de semana con Celeste. Ella quería fortalecer la relación con su futuro suegro antes de la boda. Vi una oportunidad. Hijo, le dije, he estado pensando. Este es un momento importante en tu vida. ¿Te importaría si grabamos algunas de nuestras conversaciones? Estoy preparando un proyecto de historia familiar, recopilando recuerdos, consejos, anécdotas, algo que tú y Celeste puedan ver en el futuro. Rufus, conmovido por la idea sentimental, aceptó encantado. Es muy bonito, papá. A Celeste le encantará. Al día siguiente compré un grabador profesional, modelo discreto usado por periodistas. Activación por voz. Capacidad de 8 horas. Lo probé minuciosamente, la calidad de audio era excelente. La ley de Oregón permitía grabar conversaciones con el consentimiento de una sola parte. No estaba infringiendo ninguna norma, solo construía una base de evidencia. Creé una carpeta encriptada en mi computadora titulada Archivo Familiar 2025 y comencé un sistema de documentación meticuloso. Fecha, hora, participantes, frases clave, relevancia legal potencial. Llegó el sábado. Activé el grabador en el bolsillo de mi camisa antes de que Rufus y Celeste llegaran al brunch. Ella entró con su cordialidad ensayada, me besó en la mejilla, trajo pasteles caros de panadería y elogió mi reciente trabajo en el jardín. Durante el café, la conversación fluyó naturalmente hacia la planificación patrimonial. Celeste llevó el tema con suavidad calculada. Delbert, dijo, Rufus me comentó que no ha actualizado su testamento desde que falleció su esposa. Han pasado 8 años.
Las leyes sucesorias cambian, los impuestos también. ¿Ha considerado revisarlo? Interpreté mi papel a la perfección, ligeramente confundido, agradecido por su aparente preocupación. Supongo que debería hacerlo. Nunca fui bueno con los trámites legales. ¿Tú entiendes de eso? Ella se inclinó hacia adelante, ansiosa. Trabajo con abogados con frecuencia en transacciones inmobiliarias. Podría recomendarle a alguien. O podríamos hablar de la familia. Entender la situación general ayuda con la planificación a largo plazo. ¿Planificación familiar? Repetí con cuidado. ¿Te refieres a después de que tú y Rufus se casen? Exactamente, respondió con una sonrisa medida. Finanzas combinadas, recursos compartidos, inversiones coordinadas. Las familias modernas funcionan como unidades económicas. Rufus intervino, sin sospechar nada. Tiene sentido, papá. Celeste tiene un título en negocios. Es mejor en estrategia financiera que cualquiera de nosotros. Asentí lentamente, fingiendo cierta confusión propia de la edad. Entonces, ¿qué estás sugiriendo exactamente? La sonrisa de Celeste se afiló apenas perceptible. Solo transparencia. Entender qué bienes existen, cómo están estructurados, cuáles son los planes de sucesión. Así se evitan conflictos familiares más adelante. Noté cómo la palabra más adelante se coló en su discurso con naturalidad. Ya estaba planeando mi muerte. Lo pensaré, dije con calma. Después de que se fueron, subí el audio de inmediato y marqué los momentos clave con hora exacta. Su lenguaje lo revelaba todo. Hogar combinado, recursos compartidos, planes de sucesión. Ella no estaba planeando un matrimonio, estaba planeando una adquisición. Durante las 2 semanas siguientes, Celeste incrementó la frecuencia de contacto. Me llamó directamente, en apariencia para pedir mi opinión sobre detalles de la boda, selección del lugar, opciones de catering, lista de invitados, pero las conversaciones siempre derivaban hacia mis bienes. Esta casa es tan grande. ¿Ha pensado en reducir tamaño? Rufus y yo podríamos comprársela a un precio justo. Usted podría mudarse a algo más manejable. En otra ocasión, el tema fueron las pólizas de vida. ¿Tiene cobertura suficiente? Rufus debería ser el beneficiario, obviamente, pero ¿lo ha estructurado correctamente? Cada sondeo se volvió más descarado. Yo lo grabé todo y mantuve mi personaje de ingenuo. Qué atenta eres al ayudar con estas cosas. Nunca sé bien lo que hago. Por dentro, catalogaba sus tácticas con precisión clínica. Estaba acelerando el calendario, intentando asegurar ganchos legales antes de la boda. ¿Por qué la prisa? La vigilancia de Webb mostraba a Daniel Kraus presionándola. Su relación se tensaba por la inversión prolongada de ella en Rufus. Estaba gestionando a 2 hombres al mismo tiempo y la presión aumentaba. Comenzaba a cometer errores, a descuidarse. Perfecto. Hacia el final de esa segunda semana, transformé el dormitorio de invitados en un centro de mando. Compré un gran corcho, chinchetas de colores, tarjetas índice, cordeles. En el centro, la fotografía de Celeste del anuncio de compromiso. A la izquierda, la cronología de su relación con Rufus. A la derecha, los matrimonios previos con Kevin Morgan y James Pritchard. En la parte superior, motivaciones financieras y objetivos patrimoniales. En la inferior, opciones de estrategia legal. Cuerdas de colores conectaban los elementos relacionados. Esta arquitectura visual me ayudó a ver el patrón completo a la vez, identificar vacíos en la evidencia y planear los siguientes movimientos. Fotografiaba el tablero a diario, registrando la evolución del caso. Una noche, revisando la grabación más reciente en la que Celeste hurgaba sobre mi portafolio de inversión, me senté en ese centro de mando y me permití sentir la furia fría que había estado reprimiendo. De hecho, dijo, usted tiene 62. Como si estuviera calculando los años hasta la herencia. La mayoría evita hablar de la mortalidad de un padre. Ella empezaba por ahí, y Rufus asentía, creyendo que estaba siendo práctica.
Él no oía lo que yo oía, la evaluación, el cálculo, el cronograma. Ella no planeaba una boda. Planeaba un calendario de adquisición. No mientras yo respirara. 3 semanas más de actuación cuidadosa, 3 semanas más de conversaciones grabadas en las que Celeste hurgó en la planificación patrimonial, sugirió consolidaciones de propiedades, calculó mi mortalidad como si fuera una tabla actuarial. Cada grabación se sumaba al archivo creciente. Cada interacción fortalecía el caso legal que Patricia Reynolds me ayudaba a construir. Entonces llamó Webb. Encontré a Kevin Morgan. Vive en Seattle, trabaja como consultor tecnológico. Se divorció de Celeste hace 3 años. Le mencioné la investigación sobre su compromiso actual. Se quedó muy callado y preguntó si la nueva víctima tenía hijos. Webb hizo una pausa. Cuando le dije hijo adulto, Morgan respondió, dígale al padre que hablaré con él. No con un investigador, con el padre directamente. Así que conducía hacia Seattle un jueves por la mañana de junio. La Interestatal 5 se extendía hacia el norte a través de un paisaje familiar, siempre verdes, salidas que había tomado en viajes de trabajo décadas atrás. A mi lado, en el asiento del pasajero, la carpeta con el informe de Webb, las fotografías de Celeste con Daniel, la cronología documentada de su manipulación, evidencia para compartir, credibilidad para establecer. El café que Kevin eligió estaba en Capitol Hill, un lugar tranquilo de barrio con buen café y cabinas en las esquinas. Llegué 30 minutos antes, escogí una mesa con líneas de visión claras hacia la entrada y me coloqué para observar. Kevin Morgan entró a la hora convenida. Estatura media, vestimenta profesional tipo business casual, una cautela visible en el lenguaje corporal. Lo reconocí por la fotografía que Webb me había proporcionado. Me puse de pie y le extendí la mano. Señor Morgan, soy Delbert Boyd. Gracias por aceptar reunirse. Me estrechó la mano y me evaluó con cuidado antes de sentarse. Su investigador dijo que ella está comprometida con su hijo. ¿Qué edad tiene? 37. Kevin se estremeció de forma visible. Edad perfecta, lo suficientemente mayor para tener bienes, lo suficientemente joven para reconstruir su carrera. Yo tenía 39 cuando la conocí. Pedí café para ambos. No me lancé a interrogar. En cambio, pregunté, ¿cómo está ahora? 3 años después. Kevin agradeció la pregunta. Mejor. Reconstruí mi consultoría, aunque perdí un cliente clave en el acuerdo de divorcio. Ella se posicionó en el papel como socia del negocio pese a no haber trabajado un solo día. La recuperación financiera tardó 2 años. La emocional sigue en curso. Su honestidad rompió el hielo. Respondí. Intento evitar que mi hijo pase por lo que usted pasó. Por eso estoy aquí. No solo por munición legal, aunque la necesito, sino para entender qué estoy enfrentando. Kevin asintió despacio. Se enfrenta a una profesional. No es una estafadora casual. Estudió esto, lo perfeccionó, lo convirtió en una carrera. Durante la hora siguiente, Kevin describió todo el arco de la relación. Conoció a Celeste en un evento de networking donde ella se situó estratégicamente cerca de asistentes exitosos. Hizo investigación previa, sabía el nombre de su empresa, hizo preguntas inteligentes sobre infraestructura en la nube, parecía genuinamente interesada en su trabajo, no solo en sus ingresos. O eso creyó él. El cortejo fue intenso. Ella coincidía con sus intereses a la perfección, lo llevó a restaurantes caros. A los 4 meses, sugirió el compromiso y dijo, cuando lo sabes, lo sabes. Kevin se sintió halagado. Sus relaciones previas habían sido prudentes, distantes, la certeza de Celeste parecía validarlo. El contrato prenupcial vino con explicación, había sido herida antes, necesitaba claridad legal, quería proteger a ambos. El documento parecía equilibrado, división igualitaria de bienes adquiridos durante el matrimonio. Kevin no entendió el lenguaje de cierta cláusula. Bienes familiares adquiridos durante el matrimonio en realidad significaba que cualquier cosa que cualquiera de los dos heredara o recibiera de familiares pasaba a ser patrimonio conyugal.
Su padre murió 8 meses después de la boda y le dejó $150.000 y una colección de autos antiguos. Según el prenupcial, aquello se convirtió en bien marital. El matrimonio duró 18 meses. Ella cambió tras la boda, distante, crítica, cada vez más exigente. Inició una aventura con un inversor inmobiliario. Kevin encontró recibos de hotel. Cuando la confrontó, ella presentó de inmediato la demanda de divorcio. Su abogada fue agresiva. La de Kevin quedó superada. El acuerdo le costó $180.000, la colección de autos y un 30% de participación en su empresa. La voz de Kevin se mantuvo estable, pero sus manos temblaban ligeramente alrededor de la taza. Ella conocía el timín, dijo. Esperó a que se concretara la herencia y entonces apretó el gatillo. Todo estaba planeado desde el principio. Compartí mi propia carpeta, la investigación de Webb, las conversaciones grabadas con Celeste, la cronología de su manipulación. Kevin revisó el material con creciente reconocimiento. El mismo patrón. Exactamente. Mire esta línea, consolidación de recursos familiares. Usó esas mismas palabras conmigo. Está guionizado. Examinó la fotografía de Celeste con Daniel Kraus. Hombre distinto, misma dinámica. Siempre tiene un plan de respaldo. Alguien a quien recurrir cuando el objetivo está agotado. Pregunté directamente. ¿Estaría dispuesto a proporcionar una declaración por escrito y testificar, si es necesario, para invalidar el acuerdo prenupcial con mi hijo? Kevin no dudó. Sí. Debería haber hablado cuando el investigador me contactó después de que ella se casó con el segundo marido. La culpa me ha estado carcomiendo. Si lo hubiera advertido. Lo interrumpí con suavidad. Me está advirtiendo a mí ahora. Eso es lo que importa. Redactamos la declaración juntos en su portátil. Cronología detallada, tácticas específicas de manipulación, resultado financiero, reconocimiento del patrón. Kevin la firmó y dejó su información de contacto. Llámeme cuando quiera, para lo que necesite. Ella no debería poder seguir haciendo esto. Al concluir la reunión, Kevin ofreció una última perspectiva. Su hijo no le creerá al principio. Yo no habría creído a nadie que intentara advertirme. Ella es así de buena creando una realidad alternativa. Tendrá explicación para todo, que el otro hombre es un asociado de negocios, que los matrimonios previos terminaron de manera amistosa, que sus sospechas son la paranoia sobreprotectora de un padre. Reconocí ese temor. Ya está ocurriendo. Se ha vuelto distante. Cancela nuestras cenas semanales, pone excusas. Ella lo está orquestando. Kevin asintió con gravedad. Estrategia de manual. Separar al objetivo de su sistema de apoyo, especialmente de los escépticos. El tiempo es crucial. Necesita evidencia abrumadora presentada en un momento en que él no pueda descartarla. No revelación gradual, una sola confrontación devastadora con pruebas irrefutables. Asimilé ese consejo. Estoy construyendo hacia eso. Cuando se lo muestre, será el cuadro completo, no un fragmento que pueda racionalizar. Kevin se puso de pie y me estrechó la mano con firmeza. Salve a su hijo. Ojalá alguien me hubiera salvado a mí. Conduje de regreso a Portland con la declaración firmada de Kevin asegurada en la carpeta a mi lado. Sentí un cambio en el impulso. El patrón ya tenía testimonio humano. Lo abstracto se volvió concreto. Pero al cruzar de nuevo a Oregón, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Rufus. Papá, perdón por cancelar otra vez la cena del domingo. La planificación de la boda está loquísima. Celeste dice que debemos finalizar el lugar este fin de semana. Lo dejamos para después. Era la tercera cancelación en 4 semanas. Reconocí la estrategia que Kevin me había advertido. Aislamiento por incrementos, cada excusa razonable. El efecto acumulativo estaba cumpliendo su propósito, separar al objetivo de su fuente de protección. Le respondí simplemente. Por supuesto, hijo. Avísame cuando tengas tiempo.
Pero mientras conducía entre el tráfico de la tarde, hice el cálculo mental. La boda estaba a 10 semanas de distancia. Celeste estaba acelerando su cronograma, consolidando su control sobre Rufus. Mi recopilación de pruebas era minuciosa, pero consumía tiempo. La pregunta era, ¿podría construir un caso completo antes de la boda, antes de que Rufus quedara atrapado legalmente? Un problema matemático. Un desafío arquitectónico. La respuesta debía ser sí. La declaración firmada de Kevin Morgan se sumó al creciente archivo de evidencia. La añadí al tablero del centro de mando, conectando su testimonio con las tácticas actuales de manipulación de Celeste mediante un hilo rojo. El patrón ya era innegable. Una operación profesional, perfeccionada tras múltiples víctimas. Pero reunir pruebas y llegar a mi hijo eran desafíos distintos. El domingo después del viaje a Seattle, Rufus llamó. «Papá, ¿podemos reprogramar la cena? Celeste necesita ayuda para decidir entre los lugares del evento». Accedí. El domingo siguiente, la reunión con el fotógrafo se alargó. El tercer domingo, «Lo siento, papá. La planificación de la boda es abrumadora. Hablamos pronto». 3 cancelaciones consecutivas. Una tradición que habíamos mantenido incluso durante sus años universitarios en el extranjero, ahora abandonada. Celeste estaba ejecutando exactamente lo que Kevin me había advertido: aislamiento por incrementos. A mediados de julio, lo entendí, había sentido algo. Quizá mi actuación había fallado en algún momento, o sus instintos detectaron peligro. De cualquier modo, estaba moviéndose para neutralizarme. El miércoles por la noche, preparaba la cena cuando sonó el teléfono. La voz de Rufus cargaba una tensión desconocida. «Papá, tenemos que hablar. Celeste cree, quiero decir, he estado pensando en nuestra relación». Las alarmas internas se encendieron de inmediato, pero mantuve la voz neutral. «¿Qué hay con eso? Has estado distante últimamente. Cuando nos visitas, haces preguntas raras. Celeste notó que grabas las conversaciones. Cree que es porque no confías en ella». Mi mente se aceleró. ¿Cómo lo sabía? ¿Le había contado Rufus sobre el supuesto proyecto de historia familiar? «Hijo, esas grabaciones son para preservar recuerdos familiares, como te expliqué». «Eso dijiste, pero ¿por qué necesitas grabarlo todo?» «Se siente como vigilancia, como si buscaras problemas que no existen». «Buscar problemas que no existen». Definitivamente, esa era la frase de Celeste. Rufus continuó: «Celeste piensa que tal vez te cuesta dejarme ir. Dice que algunos padres sabotean las relaciones de sus hijos porque temen quedarse solos. Manipulación de manual, reformular la preocupación protectora como control egoísta». Respondí con cautela: «Siempre he apoyado tu felicidad, Rufus». «Entonces, ¿por qué Celeste se siente incómoda contigo? ¿Por qué la interroga sobre finanzas y planificación patrimonial?» «No la interrogo. Participo en conversaciones que ella misma inicia. Dice que tergiversas las cosas, que haces que preguntas inocentes parezcan sospechosas». La conversación se descontroló. Rufus se puso a la defensiva, yo mantuve la calma, pero sentí cómo se me escapaba. Terminó con una frase que dolió más que cualquier argumento. «Tal vez deberíamos dejar las cenas hasta después de la boda. Así todos respiramos un poco». Asentí, sin más opción, pero comprendí perfectamente lo que acababa de ocurrir: la victoria total de Celeste. El aislamiento estaba completo. A la mañana siguiente, me reuní con Patricia Reynolds en su oficina. Le expliqué el deterioro de mi relación con Rufus, la contraofensiva de Celeste. Ella escuchó con empatía profesional. «Es lo esperado», dijo. «Está protegiendo su inversión. Su hijo es un activo que ha cultivado. No permitirá interferencias sin pelear. ¿Puedo hablar con él ahora? ¿Mostrarle la evidencia?» Reynolds negó con firmeza. «Una revelación parcial es peligrosa. Si le muestra la investigación, ella lo explicará como paranoia. Tu padre contrató a un detective porque está obsesionado».
Si presenta los matrimonios previos, dirá, eran errores de juventud, aprendí de ellos. Si enseña las fotos con Daniel Kraus, afirmará, es un colega de negocios. Entonces, ¿qué hago? ¿Nada mientras ella lo aleja de mí? Continúe construyendo el caso. Necesitamos pruebas abrumadoras presentadas en un momento en que ella no pueda darles la vuelta. El día de la boda podría ser ideal. Escenario público, emociones elevadas, su guardia baja por la sensación de victoria. ¿Está sugiriendo que deje que la boda llegue al borde del desastre? Sugiero que golpee cuando el objetivo esté más vulnerable. Celeste espera oposición antes de la boda. Se está preparando para eso. No esperará oposición durante la ceremonia. El factor sorpresa es su ventaja. Esa misma tarde, Webb llamó. Se reunió con Daniel otra vez. Marriott del Centro, habitación 847. Pasaron 3 horas allí ayer. No pude entrar, obviamente, pero coloqué un micrófono en el pasillo, cerca de la puerta. No es admisible en un juicio, pero nos da información. Me envió el archivo de audio cifrado por correo electrónico. Lo descargué y lo escuché con auriculares. Sonidos de pasillo, timbres de ascensor, pasos, voces apagadas, luego una puerta que se abre, la risa de Celeste, la voz grave de Daniel. La puerta se cerró, pero el dispositivo captó su conversación a través del fino aislamiento. La calidad era baja, pero las palabras eran suficientemente claras. 10 semanas más de esta farsa. 8. Si la boda del 16 de agosto se mantiene. Después de eso, el cronograma se acelera. ¿Y el padre? Preguntó Daniel. Controlado. He aislado al hijo por completo. El viejo puede sospechar lo que quiera. Rufus ya no le cree. Sonido de hielo en vasos. Movimiento. Dijiste eso del hermano de Morgan. Casi arruina todo. Esto es distinto. Rufus es más moldeable. No tiene familia cercana, solo el padre. Y ya envenené esa relación. Después de la boda, el prenupcial se activa. Dale 18 meses. 18 meses fingiendo ser la esposa devota. He aguantado más. ¿Recuerdas al contratista? 2 años de tedio. Este es más fácil. Él de verdad cree que lo amo. Una risa cruel de ambos cerró la grabación. Detuve la reproducción y me quedé inmóvil, escuchando el eco de su voz. No la voz cálida que usaba conmigo, sino su tono real, frío, calculador. Todo quedó cristalizado. No era un romance torcido. Era fraude premeditado, y Rufus estaba completamente ciego ante ello. El domingo siguiente, rompí mi propia paciencia estratégica. Conduje hasta el apartamento de Rufus sin avisar, esperando encontrarlo solo. Abrió la puerta sorprendido, casi molesto. «Papá, ¿qué haces aquí? Quería verte. Hace semanas que apenas hablamos. No me invitó a pasar. Hablamos en el umbral, una conversación tensa y cortada. Intenté un enfoque indirecto. Hijo, ¿has tenido un abogado independiente que revise el acuerdo prenupcial? ¿Por qué necesitaría eso? El abogado de Celeste lo redactó justamente. Es práctica estándar tener asesoría separada. Papá, basta. Justo esto es lo que Celeste me advirtió. Estás intentando sabotear nuestra relación. Estoy intentando protegerte. No necesito protección. Tengo 37 años, puedo tomar mis propias decisiones. Vi el bolso de Celeste sobre la mesa del recibidor. Comprendí que estaba dentro, escuchando. Probablemente había ensayado toda esta escena. Rufus, por favor, solo escúchame. No, escúchame tú. Si no puedes apoyar este matrimonio, quizá no debas asistir a la boda. Piénsalo. Cerró la puerta. Me quedé en el pasillo vacío, sintiendo la derrota. Conduciendo de regreso a casa, comprendí, Reynolds tenía razón. El enfoque parcial había fracasado. Necesitaba una confrontación total, no persuasión suave.
Pero el precio sería ver a mi hijo hundirse en el desastre mientras me preparaba para salvarlo. De vuelta en casa, actualicé el tablero del caso con los últimos acontecimientos. Creé una nueva sección, cronología de contraataque. Documenté cada cancelación, el cambio en el lenguaje de Rufus, el incremento del control de Celeste. Añadí la transcripción de la grabación del hotel, las fotografías tomadas por web. La red de pruebas cubría ya toda la pared, documentos financieros, fotos de vigilancia, el testimonio de Kevin Morgan, las grabaciones, el análisis de la línea temporal. Cualquier observador objetivo vería el patrón con claridad. Pero Rufus no era objetivo. Era la víctima en curso. Me quedé de pie frente al tablero, arquitecto analizando una estructura compleja. La base era sólida, el marco legal a través de Reynolds, el testimonio de Kevin, la vigilancia de Webb, las grabaciones. Solo un factor seguía en juego, el tiempo. Golpear demasiado pronto, y toda la estructura se derrumbaría. Esperar demasiado, y Rufus quedaría legalmente atrapado. La fecha de la boda, 16 de agosto, se alzaba como un plazo inamovible. 8 semanas restantes. Tomé mi decisión, dejaría que Celeste creyera que había ganado. Interpretaría al padre derrotado, resignado. Bajaría su guardia por completo. Y en la boda, cuando estuviera más confiada, más expuesta, golpearía sin aviso, sin piedad, con la verdad total. Julio se transformó en agosto. Semanas de silencio absoluto de Rufus. Ni llamadas, ni mensajes. Yo mantuve el repliegue estratégico, resistiendo cada impulso de contactarlo. Dejé que Celeste creyera en su victoria, que bajara la defensa. Mientras tanto, el trabajo continuaba. Webb entregó los informes finales de vigilancia. Celeste y Daniel se reunieron 4 veces en 10 días conforme se acercaba la boda. Habitaciones de hotel, restaurantes caros, tardes prolongadas en el condominio frente al mar de él. Cada encuentro documentado, fotografiado, con sello de hora y fecha. El patrón era claro. Planeaban la fase posterior a la boda, confiados en su plan. Patricia Reynolds organizó toda la evidencia en una presentación legal, testimonios de víctimas, documentación financiera, materiales de vigilancia, grabaciones, análisis del acuerdo prenupcial. Esto convencería a cualquier juez, dijo, pero su audiencia es su hijo, no un tribunal. Organice el material para impacto emocional, no solo fortaleza jurídica. 2 semanas antes de la boda, estaba listo. Entonces sonó el teléfono. Era miércoles 6 de agosto. Yo estaba en el centro de mando organizando los paquetes de evidencia cuando apareció el nombre de Rufus en la pantalla. Primera llamada en 3 semanas. Papá, su voz sonaba insegura, casi tímida. Hola, hijo. El silencio se extendió unos segundos. La boda es el sábado. Sé que hemos estado distantes, pero sigues siendo mi padre. Quiero que estés allí. Fui cuidadoso. ¿Celeste quiere que esté? Ella, bueno, no lo considera una buena idea. Pero también es mi boda. Te estoy invitando yo. Lo aprecio. Por supuesto, asistiré. ¿De verdad? Pensé que tal vez. Siempre he apoyado tu felicidad, Rufus. Otro silencio. Percibí que quería decir más, pero no encontraba las palabras. La ceremonia es a las 3 en punto, en el Brookside Country Club. La recepción es después. No tienes que quedarte mucho si te sientes incómodo. Me quedaré el tiempo que sea apropiado, respondí. Pero necesito hablar contigo en la boda. Es importante. ¿Podrías darme unos minutos antes o después de la ceremonia? Tú eliges. ¿Importante cómo? Información que necesitas sobre tu futuro, sobre tu matrimonio. Su tono defensivo volvió. Si esto es más crítica hacia Celeste, es información. Lo que hagas con ella será decisión tuya. Solo prométeme que escucharás. De acuerdo, dijo al fin, con reticencia. Después de la ceremonia, una conversación breve. Gracias. Eso es todo lo que pido.
La llamada terminó. Me quedé inmóvil, procesando lo ocurrido. Rufus, llamando pese a la objeción de Celeste, significaba que la manipulación no era absoluta. Una parte de él todavía valoraba nuestra relación. Todavía quería a su padre presente. Eso complicaba el cálculo emocional. La revelación lo destrozaría, sí. Pero la alternativa era peor. La primera semana de agosto, transformé meses de trabajo en una presentación estratégica. Creé 3 paquetes de evidencia idénticos, uno para Rufus, otro para Reynolds como respaldo legal y un tercero para mi propio uso. Cada uno organizado cronológicamente. Sección 1. Antecedentes. El testimonio escrito de Kevin Morgan. Registros financieros de los divorcios previos. Análisis del patrón. Sección 2. El engaño actual. Fotografías de la vigilancia de Webb mostrando a Celeste con Daniel a lo largo de 3 meses. Registros de hotel. Línea de tiempo con sus encuentros durante el noviazgo de Rufus. Sección 3. Evidencia de manipulación. Transcripciones de conversaciones grabadas que subrayan el acoso financiero, la presión sobre la planificación patrimonial, las tácticas de aislamiento. Sección 4. El arma humeante. Transcripción de la grabación en el pasillo del hotel donde Celeste y Daniel discuten el cronograma, los cálculos financieros y el reconocimiento explícito del plan. Sección 5. Análisis legal. Evaluación de Reynolds del acuerdo prenupcial, indicadores de fraude, causales de anulación. Cada sección marcada con pestañas codificadas por color, pasajes clave resaltados. La presentación era una obra maestra de organización arquitectónica, flujo lógico, evidencia que se construía de forma sistemática hasta culminar en una conclusión innegable. Sellé los paquetes en carpetas profesionales, rotuladas con sencillez, la verdad sobre Celeste Morgan. Guardé 2 copias en la caja fuerte y dejé una accesible para el día de la boda. También creé una copia digital en una memoria USB cifrada. Si el material físico se veía comprometido, la evidencia sobreviviría. El 8 de agosto me reuní con Reynolds para lo que ambos entendíamos como la sesión final previa a la confrontación. Revisó los paquetes de evidencia, los calificó de devastadores y luego abordó cuestiones prácticas. Revelar esto el día de la boda es una estrategia de alto riesgo, advirtió. Rufus estará emocionalmente vulnerable, potencialmente a la defensiva. Celeste intentará controlar la narrativa de inmediato. Debe presentar todo a la vez. No le dé tiempo a que lo procese a través del filtro de ella. ¿Recomendación? Aparte a Rufus en privado tras la ceremonia, si es posible. Busque un momento para hablar a solas con la evidencia en la mano. Hizo una pausa. ¿Cuál es su plan de extracción? ¿Extracción? Después de la revelación, Rufus necesitará un espacio lejos de Celeste para procesar. Ella intentará aislarlo en el acto, darle la vuelta a la evidencia. Necesita un lugar al que él pueda ir, su casa, una habitación de hotel, cualquier sitio donde ella no pueda seguirlo. No lo había considerado. Mi casa, respondí. Insistiré en que venga conmigo para hablar. Reynolds asintió. Bien. Tenga una bolsa preparada para él, ropa, artículos de aseo, lo que pueda necesitar por unos días. Demuéstrele que está listo para sostenerlo en el después. El 10 de agosto, Webb entregó sus materiales conclusivos de investigación. Las fotografías finales mostraban a Celeste y Daniel en un restaurante frente al agua 3 días antes. Su conversación, al parecer, intensa. Según su lenguaje corporal y la duración, 2 horas. Diría que estaban ultimando los planes postboda. Ella estresada. Él tranquilizándola. El cronograma se acercaba y ella sentía la presión. Webb también aportó inteligencia financiera. Accedí a los movimientos recientes de Daniel a través de una fuente, dijo. Ha pagado todas las habitaciones de hotel, las cenas, incluso le compró joyería costosa que probablemente no usará cuando esté con Rufus. Ha invertido significativamente en esta relación. Absorbí esa dimensión adicional. Así que Daniel también es víctima, a su manera.
Víctima voluntaria. Sabe lo que ella está haciéndole a su hijo. La grabación lo prueba. Es cómplice. Webb me estrechó la mano. Buena suerte. Este ha sido el caso más satisfactorio en años, detener a un depredador antes de que complete el ciclo. El 12 de agosto, por la noche, 4 días antes de la boda, estaba revisando los paquetes cuando sonó el teléfono. La voz de Rufus. La ceremonia es a las 3 en punto, en el Brookside Country Club. Sé que ya te lo dije, pero quería asegurarme de que de verdad vendrás. Estaré allí, hijo. Bien. Gracias, papá. Después de colgar, me quedé en silencio. Esa noche escribí una carta para Rufus, la sellé en un sobresolo para abrir si la confrontación salía catastróficamente mal. Una explicación de la investigación, mis motivaciones, la ubicación de la evidencia, una disculpa por el método, pero no por la intención. Coloqué la carta en mi caja de seguridad bancaria, con instrucciones para mi abogada, plan de respaldo en caso del peor escenario. El 15 de agosto, viernes por la noche, víspera de la confrontación, me preparé con método. Puse mi traje formal, verifiqué que la carpeta de evidencia estuviera lista, probé el dispositivo de grabación, un pequeño grabador digital que cabía en el bolsillo interior de la chaqueta, repasé los puntos clave de mi exposición, cené algo ligero, necesitaba el estómago en calma para el día siguiente. Me senté en el centro de mando por última vez y repasé el tablero de evidencia. Meses de trabajo comprimidos en los minutos de mañana. Fotografié el tablero completo con el teléfono, registro visual de la evolución de la investigación, luego lo desmantelé de forma sistemática y archivó cada material. El centro de mando volvió a ser un dormitorio de invitados. La evidencia física desapareció, pero la preparación psicológica estaba completa. Esa noche, el sueño fue esquivo. Me quedé en la oscuridad, con la mente repasando escenarios. Mejor caso, Rufus ve la verdad de inmediato, se va conmigo, corta con Celeste. Peor caso, Rufus cree su versión, elige a su prometida sobre su padre y sigue adelante con la boda. Más probable, confusión, negación, aceptación gradual en horas o días. Estaba preparado para todos los escenarios, pero esperaba un reconocimiento rápido. Cuando amanecía, dormité brevemente, soñando con obras y edificios que colapsaban, con cimientos que resistían y otros que fallaban. Desperté a las 6. Había llegado el día de la boda. La mañana amaneció con cielos grises sobre Portland, lluvia amenazante que nunca cayó. Me vestí metódicamente, traje carbón formal, camisa blanca, corbata conservadora. La carpeta de evidencia se deslizó en el bolsillo interior de mi chaqueta, peso casi imperceptible, presencia constante. Probé el grabador digital por última vez, batería llena, memoria libre, función de activación por voz activada. Llegué al Brookside Country Club 90 minutos antes de la ceremonia. Quería observar el montaje, entender la distribución del lugar, identificar espacios privados donde pudiera hablar con Rufus después de la ceremonia. El club se extendía sobre colinas suaves con vista al valle del Willamette, céspedes impecables, arquitectura de época, riqueza discreta. El estacionamiento ya se llenaba de vehículos costosos. Dentro, el caos controlado de los preparativos finales, floristas ajustando arreglos, el catering organizando el salón de la recepción, el fotógrafo probando ángulos de iluminación. Me posicioné estratégicamente para la ceremonia, fila trasera, asiento de pasillo, línea de visión despejada. Los invitados llegaron por oleadas. El lado de Celeste se llenó rápido de desconocidos bien vestidos. El lado de Rufus permaneció ralo, evidencia del aislamiento que ella había orquestado. Reconocí a pocos colegas suyos, ningún amigo cercano. Se formó el cortejo nupcial y comenzó la música del procesional. Celeste apareció al inicio del pasillo, objetivamente hermosa con un elaborado vestido blanco que seguramente costó $15,000. Caminó hacia Rufus con gracia ensayada, sonrisa que irradiaba confianza. Activé el grabador con un toque sutil en el bolsillo. Se pronunciaron los votos: prometo amar, honrar, cuidar. Cada palabra en boca de Celeste era una mentira documentada.
Intercambio de anillos. Los declaro marido y mujer. Aplausos. La pareja se besó. Vi a mi hijo sellar una trampa legal, sabiendo que quizás tenía 30 minutos para liberarlo. La recepción comenzó en el salón contiguo. Hora del cóctel, champaña corriendo, aperitivos circulando. Me mantuve en posición periférica, rechacé alcohol, observé. Celeste permanecía prendida del brazo de Rufus, dirigiendo conversaciones, interceptando a cualquiera que se le acercara a él de manera independiente. Control clásico. Recorrí mentalmente el diseño del lugar: salón principal, cuartos laterales aptos para conversaciones privadas, salidas de emergencia, cabina del DJ con micrófono para brindis. Identifiqué el espacio privado óptimo, una biblioteca pequeña fuera del pasillo principal. Puerta que se cierra, ventanas con buena luz, mobiliario adecuado para revisar documentos. La recepción pasó a la cena con lugares asignados. A mí me tocó la mesa 8, lejos de la mesa principal donde los recién casados estaban elevados. Una desaire deliberado, sin duda arreglo de Celeste. Durante la cena la observé. Radiante, victoriosa, absolutamente confiada. Perfecta. Terminó el postre y el DJ anunció: ahora escucharemos a los padres de la novia, seguidos por el padre del novio. Antes de que comenzaran los brindis, Celeste se excusó de la mesa principal. Se desvió hacia la mía, se inclinó, y en voz lo bastante baja para que solo yo oyera, dijo: Delbert, quiero darte las gracias. Criaste a un hijo maravilloso. Tu trabajo ha terminado. Hizo una pausa, calibrando mi reacción. Yo me mantuve impasible. Esta es mi familia ahora. Rufus y yo lo hemos hablado. Necesitamos espacio para construir nuestro matrimonio sin interferencias. Eso significa que probablemente deberías irte pronto. Ya estuviste en la ceremonia. Es suficiente. Rufus me pidió que me quedara para los brindis. Respondí con calma. Rufus pide muchas cosas cuando se pone sentimental. Te estoy diciendo lo que realmente es mejor para él. Y entonces su máscara se resquebrajó apenas un instante, dejando asomar el desprecio. Tu presencia aquí está de más. No encajas con nuestros amigos, con nuestro estilo de vida, con nuestro futuro. Vete a casa. No regreses. Se irguió, alisando su vestido con elegancia estudiada. Yo hablé en voz baja. De acuerdo, Celeste. Sonrió, satisfecha, creyendo haber ganado. Pero cuando me vaya, añadí, me llevaré a alguien conmigo. Se detuvo, procesando la frase. ¿Llevarte a alguien? ¿Qué significa eso? Lo verás pronto. Algo en mi tono, por fin, le hizo registrar que algo estaba mal. Su confianza vaciló, apenas perceptible. ¿Qué estás? Disfruta tu recepción, Celeste. Lo que quede de ella. Me levanté y caminé hacia la cabina del DJ. Ella me observó, la incertidumbre floreciendo en preocupación, pero no podía seguirme sin crear una escena. Llegué justo cuando los padres de la novia concluían sus frases de cortesía. El DJ extendió el micrófono. Su turno, señor. El padre del novio. Lo tomé y avancé hasta el punto donde toda la recepción podía verme. 200 miradas se volvieron hacia mí. Rufus me observaba desde la mesa principal, nervioso, esperando un brindis convencional. El rostro de Celeste mostró su primer verdadero atisbo de alarma. Gracias a todos por asistir a esta celebración. Comencé. Soy Delbert Boyd, el padre de Rufus. Inicio estándar. Los invitados se relajaron ligeramente. Tradicionalmente, este es el momento de brindar, de celebrar, de dar buenos deseos, de dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. Pausa. No voy a dar ese brindis. Lo que tengo que decir es más importante que la tradición. Lo miré directamente. Necesito hablar contigo en privado. De inmediato. Esto no puede esperar. La energía del salón cambió. El murmullo se apagó. Rufus se incorporó a medias.
Papá, ¿qué estás? Rufus, necesito hablar contigo ahora mismo. Es extraordinariamente importante. El silencio cubrió la recepción como una manta. El rostro de Celeste perdió el color. Esto puede esperar, dijo ella con firmeza. Continuemos la recepción. Trataremos los asuntos familiares más tarde. No, la interrumpí con voz firme. Esto no puede esperar. Rufus, dame 10 minutos. Una conversación privada. Lo que voy a mostrarte cambiará todo. La recepción quedó congelada en una confusión silenciosa. Los invitados susurraban, inseguros de si se trataba de una dramatización planificada o de un conflicto real. Rufus se puso de pie del todo, dividido entre mi urgencia y la mano de Celeste aferrada a su brazo. Ella le susurró algo inaudible. Él negó con la cabeza y se apartó. 10 minutos, papá. Y luego tendrás que explicarme por qué estás arruinando mi boda. Caminó hacia mí. Celeste se levantó también, dispuesta a seguirlo. Levanté la mano. Solo Rufus. Esta conversación es entre padre e hijo. Es mi esposo ahora, protestó ella. Tengo derecho. No tienes ningún derecho a esta conversación. Rufus, por favor. La biblioteca, por ese pasillo. Solo nosotros. Rufus asintió, la duda aún visible, pero la curiosidad más fuerte. Nos dirigimos hacia la salida. Detrás de nosotros, la voz de Celeste se elevó. Rufus, no dejes que te manipule. Sea lo que sea que esté a punto de decirte. Su voz se desvaneció al entrar en el pasillo. Conduje a mi hijo hacia la biblioteca, abrí la puerta y señalé hacia el interior. Rufus entró. Yo lo seguí y cerré la puerta con firmeza. Tras la madera, los sonidos de la recepción agitada llegaban amortiguados. Ahora estábamos solos. Había llegado el momento de la verdad. El clic de la cerradura resonó. El silencio era denso, expectante, frágil. Rufus se mantuvo cerca de la estantería, brazos cruzados, mandíbula tensa, su traje aún impecable, la flor del ojal todavía fresca. Marido desde hacía menos de 3 horas. Muy bien, dijo con brusquedad. Tienes 10 minutos. Arruinaste mi boda por esto. Enséñame qué evidencia justifica semejante desastre. Saqué la carpeta del bolsillo interior de mi chaqueta y la coloqué sobre la mesa de caoba al centro de la habitación. Unos 5 centímetros de grosor, meses de investigación comprimidos en forma portátil. Mis manos estaban firmes. Había esperado demasiado tiempo este momento como para temblar. Antes de abrir esto, entiende algo. Todo lo que contiene fue obtenido legalmente. Nada fabricado, nada malinterpretado. Cada afirmación tiene verificación independiente. ¿Por qué hablas como un abogado? Solo muéstramelo. Abrí la carpeta en la primera sección. Esto es el testimonio de Kevin Morgan. Rufus frunció el ceño. ¿Quién? El primer esposo de Celeste. Su expresión se quebró, sorpresa pura. Ella me dijo que nunca se había casado. Deslicé el documento hacia él. Léelo. Lo tomó con cierta reticencia y comenzó a hojearlo. La declaración de Kevin era detallada. Cronología del noviazgo, compromiso tras 4 meses, contrato prenupcial, duración del matrimonio, manipulación financiera, acuerdo de divorcio que le costó $180,000 más participación en su empresa. Rufus leyó despacio, el color desapareciendo de su rostro. Esto podría ser falso. Cualquiera puede escribir algo así. Kevin lo firmó. Declaración notariada. Está dispuesto a testificar bajo juramento. Aquí está su información de contacto. Llámalo ahora mismo si dudas. Empujé mi teléfono hacia él. Rufus miró el documento, pero no tomó el teléfono. Hay un segundo esposo, continué con voz baja. James Pritchard. Mismo patrón. Mismo resultado. Ella ya lo ha hecho antes, Rufus. 2 veces. Tú eres el tercer objetivo. No.
La palabra le salió débil. Ella me lo habría dicho. ¿Por qué habría de hacerlo? Esa información destruiría la ilusión que ha construido con tanto cuidado. Abrí la segunda sección. Fotografías se esparcieron sobre la mesa. Celeste y Daniel Kraus en restaurantes, entrando a hoteles, paseando por parques, fechas entre marzo y agosto. ¿Quién es ese?, preguntó Rufus, con la voz hueca. Daniel Kraus. Agente inmobiliario. Han estado involucrados por lo menos 8 meses, más tiempo del que lleva conociéndote. Coloqué las fotos en orden cronológico. Reunión de principios de marzo, visita a hotel en abril, tarde de mayo en su condominio, continuando hasta 2 semanas atrás. Cada vez que decía reunión de trabajo o cita con un cliente, estaba con él. Rufus tomó una foto donde se los veía besándose frente a la entrada de un hotel. Le tembló la mano. Contrataste a un investigador privado para seguir a mi prometida. Contraté a un investigador después de verlos juntos por accidente. ¿Me habrías creído sin pruebas? Esto no significa. Tal vez terminó antes de que nos comprometiéramos. No terminó. Mira las fechas. Esta, señalé una fotografía reciente, es de 3 días antes de tu boda. Abrí la tercera sección, documentos financieros. Mira los acuerdos de divorcio. Observa el patrón de tiempos. Se casa rápido. Permanece 18 meses o 2 años. Luego solicita el divorcio cuando los activos son suficientes. Tu contrato prenupcial está diseñado para maximizar su acceso financiero después de 1 año. Basta, la voz de Rufus se quebró. ¿Esto es? No pudo continuar. Seguí adelante. Tenía que completar la exposición mientras sus defensas se desmoronaban. Durante la planificación de la boda, grabé nuestras conversaciones familiares. Me diste permiso, ¿recuerdas? Por el supuesto proyecto de historia familiar. Rufus asintió, aturdido. Grabé porque sospechaba manipulación. Abrí mi laptop y preparé los archivos de audio. Escucha. Presioné play. La voz de Celeste llenó la biblioteca, cálida, preocupada, casi maternal. Delbert, ¿has actualizado tu testamento recientemente? La planificación patrimonial es tan importante. La grabación continuó con sus preguntas sobre el valor de la propiedad, la estructura de herencia, la sucesión. Cada fragmento mostraba su interés financiero disfrazado de atención afectuosa. Rufus escuchó, el horror creciendo en su rostro. Una pieza más, dije. La más importante. Reproduje el último archivo. Esto fue grabado en el pasillo de un hotel. La calidad no es perfecta, pero las palabras son claras. Presioné play. La voz de Celeste emergió, conversando con Daniel. 8 semanas más de esta farsa. Su risa, cruel y calculada. Daniel, ¿y el padre? Celeste, controlado. Aislé al hijo por completo. El viejo puede sospechar lo que quiera. Rufus ya no le cree. Sonido de hielo tintineando en vasos. Daniel, dijiste lo mismo sobre el hermano de Morgan. Celeste, esto es diferente. Rufus es más maleable. Después de la boda, el prenupcial se activa. Dale 18 meses. Daniel, 18 meses fingiendo ser la esposa devota. Celeste, he aguantado más. Este es más fácil. ¿De verdad cree que lo amo? Rieron ambos. Detuve la reproducción. El silencio cayó con peso insoportable. Rufus permaneció inmóvil, el rostro completamente sin color. Su respiración era superficial. Durante 30 segundos, no se movió. Luego habló, con voz hueca. Esa es su voz. No una pregunta. Una afirmación. Sí. Llamó a nuestro matrimonio una farsa. Sí. Dijo que soy maleable. Que creo que me ama. Su voz se quebró en las últimas palabras. Lo siento, hijo. Se levantó bruscamente, caminó hacia la ventana,
miró los jardines cuidados donde, unas horas antes, se había casado con la mujer cuya voz aún resonaba en el aire. ¿De verdad cree que lo amo? El contrato prenupcial, dije suavemente, está diseñado para maximizar su acceso financiero. Si permaneces casado 12 meses, ella tiene derecho al 40% de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Una trampa legal disfrazada de protección mutua. Rufus se apartó de la ventana. Su rostro había cambiado. El shock cedía paso a algo más frío. Lo planeó desde el principio. Me investigó, me apuntó, actuó como novia cariñosa, me separó de ti, se casó conmigo por dinero. Sí. ¿Qué hago? Su voz estaba vacía. La primera decisión es más simple. ¿Continúas esta recepción celebrando un matrimonio construido sobre mentiras o lo terminas ahora? Miró la puerta cerrada. Detrás, 200 invitados aguardaban. Celeste esperaba, la música probablemente seguía sonando. Lo termino, dijo en voz baja. Luego, más fuerte, lo termino ahora. Caminó hacia la puerta, la abrió de un tirón y avanzó por el pasillo rumbo a la recepción. Lo seguí, llevando la carpeta. Entramos juntos al salón. La música se detuvo. El DJ notó nuestra entrada. Las conversaciones murieron mientras los invitados se volvían. Celeste se levantó de la mesa principal, un atisbo de alivio cruzó su cara, hasta que vio la expresión de Rufus. Él caminó directo hacia ella y se detuvo a poco más de 1 metro. Toda la sala observaba. La boda se cancela, anunció Rufus, con la voz proyectándose a cada rincón. Un murmullo de asombro recorrió a los invitados. El rostro de Celeste se puso blanco. Pueden retirarse. La recepción ha terminado. Pido disculpas por la interrupción, pero este matrimonio fue un error. Por favor, váyanse. Se volvió y caminó hacia la salida. Celeste recuperó la voz. Rufus, ¿qué te dijo? ¡Qué mentiras! La verdad, dijo Rufus sin girarse. Sobre Daniel. Sobre tus matrimonios anteriores. Sobre tus planes para nuestro matrimonio. Miente. Te manipula. Te mostró pruebas fabricadas. Rufus se detuvo y se volvió. Escuché tu voz en una grabación, hablaste del cronograma, me llamaste maleable, te reíste de que yo de verdad creo que me amas. El color abandonó aún más el rostro de Celeste. Eso está sacado de contexto. ¿Qué contexto hace aceptable 18 meses de farsa? No tuvo respuesta. Basta. Solo basta, Celeste. Miró a los invitados confundidos. Por favor, retírense. Esto se acabó. Celeste se giró hacia mí, gritando. Destruiste mi boda. Te demandaré por acoso, difamación, invasión de la privacidad. Todo se obtuvo de manera legal, respondí con calma. Ley de grabación con consentimiento de una parte, vigilancia estándar, testimonio voluntario. Tu abogada confirmará que es admisible. Se van a arrepentir, los dos. Les quitaré todo en los tribunales. No obtendrás nada, dijo Rufus. El prenupcial es nulo por fraude. Mis abogados ya preparan los documentos de anulación. Caminó hacia la salida. Lo seguí. Detrás, estalló el caos. Invitados de pie, conversaciones confusas, la voz de Celeste elevándose en protestas desesperadas. Empujamos las puertas hacia el aire de la tarde. Padre e hijo, juntos. Condujimos lejos del Brookside Country Club en silencio. Rufus iba en el asiento del copiloto, todavía con el traje de boda, sin la flor del ojal que había arrancado y arrojado. Le temblaban ligeramente las manos. El shock se asentaba en su sistema como veneno. En mi casa, fue directo al cuarto de huéspedes, prácticamente su dormitorio de la infancia, casi intacto, y se quedó allí 3 horas. No lo interrumpí. Lo dejé procesar a solas. Cuando salió, tenía el rostro manchado por el llanto, pero la voz firme. Dime que sigue, legalmente. Esa noche llamamos a Patricia Reynolds. Llegó dentro de la hora,
desplegó la evidencia sobre mi mesa del comedor y explicó la estrategia legal. Rufus escuchó como quien recibe un diagnóstico terminal, absorbiendo información sobre la disolución de la vida que creía haber construido. 5 días después, el abogado de Celeste presentó una demanda. Nos acusaba de incumplimiento de contrato y daños emocionales por $1 millón. Reynolds sonrió al leerla. Perfecto. Está pisando el terreno donde somos más fuertes, el legal. Nos reunimos en su despacho una semana después de la confrontación en la boda. Mañana luminosa a través de las ventanas. Los tres en torno a una mesa cubierta de documentos y carpetas de evidencia. Reynolds revisó la demanda con desapego profesional. Alega que incumplieron el prenupcial al negarse a honrar el matrimonio y pide ejecutar sus términos más daños por angustia emocional. Es el postureo agresivo clásico para intimidarlos y forzar un acuerdo. Rufus, exhausto, preguntó: ¿Puede ganar? No. El contrato se obtuvo mediante fraude. Su padre lo documentó de manera extensa. Pero tendremos que probar la intención fraudulenta en el tribunal. Eso implica presentar todo públicamente: el testimonio de Kevin Morgan, el material de vigilancia, las grabaciones, el análisis financiero. Se detuvo, midiendo a Rufus con cuidado. Será doloroso. Tu humillación privada se volverá pública. Los abogados de Celeste dirán que fuiste un participante voluntario que se arrepintió después de la boda. Te pintarán como vindicativo. Que lo intenten, dije, porque tenemos su voz grabada llamando al matrimonio farsa, hablando de un cronograma de 18 meses, riéndose de que él cree en su amor. Y tenemos 2 víctimas previas con patrones idénticos. Reynolds organizó papeles en carpetas de presentación. La audiencia está programada para dentro de 2 semanas. Presentaré una contramoción para anular el contrato por fraude. Pediré además que el tribunal remita el asunto a la Fiscalía del Condado de Multnomah para investigación penal. La semana previa a la audiencia, Reynolds hizo simulacros de testimonio con Rufus. Adoptó el papel de la parte contraria, atacando su credibilidad con eficiencia implacable. Señor Boyd, ¿no es cierto que usted buscó la relación con la señora Morgan, que propuso matrimonio, que firmó el acuerdo prenupcial tras revisar sus términos? Rufus, desgastado por el torbellino emocional, luchó por mantener la compostura. Sí, pero yo no sabía. ¿No sabía qué? ¿Que las relaciones requieren confianza? ¿O simplemente se arrepintió y se inventó una narrativa de fraude para escapar de las consecuencias? Eso no. Contrató a un investigador privado para seguir a su prometida. Grabó conversaciones. Actos de un paranoico controlador, no de una víctima. Los puños de Rufus se cerraron. Reynolds suavizó el tono, volviendo a su voz normal. Eso harán. Torcer hechos. Atacar tu carácter. Tienes que mantener la calma. Ciñete a la evidencia. Cuando te ataquen, responde con sencillez: creí estar en una relación honesta. La evidencia demostró lo contrario. El salón de audiencias era más pequeño de lo que imaginé. Paneles de madera, estrado del juez elevado, una galería para quizá 30 personas. Celeste se sentó en la mesa de la parte demandante con 2 abogados. Traje de diseño, proyectando confianza. Evitó mirarnos. La jueza Margaret Chen, de unos 50 años, revisó los escritos con visible escepticismo hacia las pretensiones de Celeste. Reynolds presentó primero nuestro caso. Señoría, esto no es una simple disputa contractual. Es la exposición de un fraude sistemático. La señora Morgan sigue un patrón. Apunta a hombres financieramente estables, se casa rápido, se posiciona legalmente y luego se divorcia con beneficio económico. El señor Boyd es la tercera víctima conocida. Kevin Morgan subió al estrado, prestó juramento y relató su experiencia. La abogada de Celeste objetó una y otra vez, irrelevante para el caso actual. Pero la jueza Chen permitió el testimonio. La evidencia de patrón es relevante para establecer intención fraudulenta, dijo. Kevin fue articulado, detallado, creíble. Describió tácticas idénticas,
cortejo, manipulación del prenupcial, devastación financiera. En el contrainterrogatorio intentaron desacreditarlo. ¿No es cierto que guarda rencor por su divorcio? ¿Que ha contactado a las parejas posteriores de la señora Morgan buscando venganza? Contacté al padre de este joven, corrigió Kevin con firmeza, para evitar que sufriera lo que yo sufrí. Eso no es venganza. Es decencia. Los presentes en la galería reaccionaron con visible atención. Reynolds reprodujo la grabación del hotel. El tribunal escuchó la voz de Celeste. 18 meses de farsa, ¿de verdad cree que lo amo? La expresión de la jueza Chen se endureció. Celeste susurró con urgencia a sus abogados. El perito financiero de Reynolds, el contador forense Thomas Brennan, testificó sobre los acuerdos de divorcio de Celeste, 2 matrimonios previos, ambos concluidos con transferencias sustanciales de dinero, un patrón temporal que sugería extracción calculada. Con base en la documentación, explicó, los ingresos de consultoría de la señora Morgan promedian 40.000 anuales. Sin embargo, su nivel de vida triplica esa cifra. La discrepancia se explica por acuerdos de divorcio que suman más de $400.000. Los abogados de Celeste replicaron con circunstancial, asesinato de carácter, presentación sesgada. Pero el impulso ya había cambiado de lado. La jueza Chen dictó su decisión desde el estrado tras revisar la evidencia, incluidas las admisiones grabadas, el testimonio de una víctima previa y el análisis financiero. Este tribunal determina que el acuerdo prenupcial fue obtenido mediante representación fraudulenta y ocultación de hechos materiales. El contrato queda anulado. Las reclamaciones de la demandante por incumplimiento y daños se desestiman con perjuicio. Hizo una pausa, consultó notas. Además, la evidencia sugiere posible fraude penal. El tribunal remite este asunto a la Fiscalía del Condado de Multnomah para su investigación conforme a los estatutos de Oregón. Señora Morgan, debería consultar a un abogado penalista. El mazo golpeó. El rostro de Celeste se volvió ceniciento. Sus abogados pidieron de inmediato una reunión privada. Reynolds se inclinó hacia nosotros. Victoria completa. Ahora no tiene nada. Afuera del juzgado, la tarde de finales de agosto se sentía irreal bajo el sol tras la sala sin ventanas. Reporteros se acercaron, pero Reynolds los contuvo con profesionalidad. Rufus se quedó en los escalones, presente en cuerpo, ausente en el resto. ¿Se acabó?, preguntó en voz baja. El caso civil ha terminado, confirmé. La investigación penal comienza, pero para ti, sí, eres libre. Asintió lentamente, procesando. Aún no entiendo cómo no lo vi. Todas las señales estaban ahí. Ella es una profesional. De eso se trata, hacer que los objetivos no vean las señales. Caminamos hacia el estacionamiento. Reynolds nos siguió con su portafolio de documentos. La fiscalía los contactará para sus declaraciones. Es probable que presenten cargos. La evidencia es abrumadora. Seguramente ella aceptará un acuerdo de culpabilidad antes que ir a juicio. Al llegar a mi coche, mi teléfono vibró. Mensaje de web. Daniel Kraus acaba de publicar una declaración pública distanciándose de Celeste. Alega que fue engañado respecto a la naturaleza de su relación con Rufus. Ratas huyendo del barco que se hunde. Le mostré el mensaje a Rufus. Lo leyó sin expresión, y, por fin, algo parecido a satisfacción cruzó su rostro. Bien, dijo. Que todo el mundo sepa lo que es. Regresamos a casa juntos. Pasaron las semanas. Rufus se quedó en mi habitación de invitados, emergiendo poco a poco del shock. Primera semana, casi en silencio. Segunda semana, pequeñas conversaciones. La tercera trajo la disculpa que yo no había pedido, pero él necesitaba dar. Papá, te debo una disculpa, dijo una noche. Por dudar de ti, por elegir su manipulación sobre tu protección. Tuviste lo que yo no. Lo siento. Confiaste en alguien a quien amabas, respondí. Eso es humano.
Ella lo explotó de forma profesional. Me escuchaste cuando importaba. En la boda me diste esos 10 minutos. Eso requirió valor. ¿Cómo arreglamos lo nuestro? ¿Cómo arreglarías cualquier estructura? Evaluar cimientos, reparar grietas, reconstruir de forma sistemática. Retomamos las cenas de los domingos. Rutina simple. Conexión reconstruyéndose, poco a poco. El cuarto domingo mencionó empezar terapia, una consejera especializada en recuperación tras manipulación. Me está ayudando a identificar las tácticas que no vi, dijo. Esa conciencia evita repetir, confirmé. Un mes después, Rufus sacó el tema de las finanzas. La boda costó 50.000. Mis ahorros se fueron. Te prestaré 50.000. 3% de interés, 5 años para pagar. Me miró sorprendido. No tienes por qué cobrarme intereses. Esto es un préstamo, no un regalo. Los préstamos preservan la responsabilidad. Lo reembolsarás porque asumirás la reconstrucción. Firmó el acuerdo con cuidado. Gracias por tratarme como un adulto que cometió un error costoso. A inicios de septiembre, Reynolds llamó con novedades. La Fiscalía aceptó el acuerdo de culpabilidad de Celeste, 3 años de libertad condicional, restitución y antecedente penal. Se fue de Portland. Licencia profesional revocada, reputación destruida. Con base en su caso, añadió, la Fiscalía identificó 2 posibles víctimas adicionales. Ustedes detuvieron a una depredadora serial. Una tarde de finales de agosto, Rufus y yo estábamos en mi terraza con vista a Portland. El atardecer pintaba el cielo de naranja y púrpura. He pensado mucho en la confianza, dijo Rufus. Confié en ella a ciegas. Ahora estoy paranoico. Ni lo uno ni lo otro es sano. La confianza es importante, asentí, pero la verificación lo es más. Confía, pero verifica. Observa la consistencia entre palabras y acciones. Las palabras de Celeste eran perfectas. Sus acciones revelaban la verdad. Como inspección de planos, dijo él. El diseño puede ser hermoso, pero verificas los cálculos. Exactamente. Eres hijo de un arquitecto, después de todo. Sonrió. La primera sonrisa genuina en meses. Soy afortunado. Hay quienes no tienen un padre que construya un caso para salvarlos. Algunos lo tienen. Solo necesitan reconocer la protección cuando se les ofrece. Ahora la reconozco. Guardamos un silencio cómodo mientras caía el sol. Relación sanada. Justicia servida. Nuevo comienzo establecido. La labor del arquitecto, completa. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te dejó esta historia. Para escuchar la siguiente, haz clic en la casilla de la izquierda. Gracias por ver.